أنا الحرب أنا مشيت وصوبت وهي كانت خديمة علي. Me hirieron en el momento en que salí de casa. Recibí balazos en la pierna. La masacre tuvo lugar un viernes por la noche, cuando las fuerzas libanesas entraron por la fuerza en el campamento. Algunos ancianos fueron a negociar con los israelíes cerca de la embajada de Kuwait, pero todos fueron asesinados, independientemente de su edad. Inshallah. Un viaje a Palestina en Líbano. Episodio 5. El genocidio de Sabra y Shatila. El campo de Shatila, al oeste de Beirut, fue creado en 1949 por el Comité Internacional de la Cruz Roja para acoger a cientos de personas refugiadas originarias del norte de Palestina. Viven algo más de 8.600 refugiados palestinos, aunque también es hogar para mucha gente que huye de la guerra en Siria. Actualmente viven alrededor de 22.000 personas. Las condiciones de vida en Shatila atentan contra la salud. Las viviendas son húmedas y tienen problemas de hacinamiento, y el sistema de alcantarillado necesita mejoras. La que te cuento es una de las historias más olvidadas del conflicto entre Palestina e Israel. Unos actos que fueron calificados como genocidio por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hablamos de lo que sucedió entre el 15 y el 18 de septiembre de 1982 en los campos de refugiados de Sabra y Shatila, a manos de la Falange Libanesa, un grupo político de derecha y perteneciente a la Iglesia Cristiana Maronita. Pongámonos en contexto. El 6 de junio de 1982, Israel invadió Líbano por el conflicto entre la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, y el ejército israelí. Hay que recordar que la OLP atacaba desde hacía años posiciones israelíes desde el sur de Líbano. Así que, a partir de ese 6 de junio, Líbano estaba ocupado por el ejército israelí y su capital, Beirut, asediada. Pero mejor que esta compleja y triste historia de Sabra y Shatila nos la cuente una de las mejores periodistas de este país y que se encontraba en Líbano aquellos días de 1982. Me encuentro con Teresa Aranguren en un centro comercial del norte de Madrid. La cobertura de la invasión del 82, invasión israelí del Líbano, fue quizá mi primer trabajo periodístico en zona de guerra. Y estuve allí desde mediados de julio. La invasión comenzó en junio, el 6 de junio me parece, hasta comienzos de agosto, la primera semana, segunda semana de agosto nos fuimos. Y estuve allí por Mundo Obrero. Yo entonces trabajaba en el periódico del Partido Comunista. Y allí, en esa primera cobertura internacional de un conflicto armado, se encuentra un Líbano casi bipolar. Y entramos por el norte, desde Damasco, en un taxi hasta Trípoli, porque la carretera Damasco-Beirut estaba cortada por el ejército israelí. Entonces, en un taxi hasta el norte del Líbano, y de ahí bajamos hasta Beirut. Primero, Beirut Este. Beirut Este no pasaba nada. Estaba la gente, era verano, claro, y había pues gente haciendo esquí acuático y tomando el sol y esto. Y en el otro lado estaba Beirut Oeste, cercado por el ejército israelí y que lo bombardeaban a diario, ¿no? Una ciudad que al mismo tiempo disfruta de unas vacaciones en la playa y otra que se esconde, como puede, de la ocupación y del asedio del ejército de Israel. Y en ese Beirut la vida se hacía en los sótanos. Por ejemplo, las oficinas de la OLP estaban en un sótano y no había luz, casi todo se hacía a la luz de las velas. O sea, era un mundo totalmente distinto. Y luego había un clima como de asunción de la cercanía de la muerte. La gente que estaba allí tenía como futuro inmediato la posibilidad, casi la certeza,
de que el ejército israelí lanzaría el asalto final. Eran los titulares de prensa de entonces, el asalto final. Faltan horas para el asalto final, etc. Cuando Teresa hablaba, yo me acordaba de esas crónicas del Madrid asediado en la Guerra Civil que contaban que pese al miedo a los bombardeos del ejército franquista, los cines y tabernas del centro de la ciudad estaban llenos de gente. Pero volvamos a Beirut, a ese Beirut que vive en el oeste una lucha tensa entre las milicias de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, y el ejército israelí. En un intento de desescalar la situación, pactan que los comandos palestinos abandonen la ciudad. La OLP usó los campamentos de refugiados de Shatila como campo de entrenamiento para milicianos extranjeros que apoyaban su causa. Esto se negocia a finales de agosto. La salida de los comandos de la OLP, de todos los campamentos de refugiados y de Beirut, es en el día 28 y 29 de agosto, como digo, con protección internacional, y salen en barcos franceses y los llevan hacia Túnez. Entonces, ese era el acuerdo. Pero cuando parecía que esa decisión podía, al menos, rebajar la tensión, todo salta por los aires. Entonces, lo que ocurre 2 semanas después de esta salida, el 14 de septiembre, es que hay un atentado contra el presidente libanés falangista, Amin Gemayel. Un atentado que nunca se ha reivindicado, nunca se ha sabido, en el que muere el presidente y como 40 personas en la sede de su partido. Eso se sabe que va a detonar respuestas violentas y terribles. Pero esa misma noche, el atentado es por la tarde, esa misma noche hay una reunión del alto mando del ejército israelí con los dirigentes de las falanges libanesas, en la que se decide que el ejército entrará en Beirut Oeste, que cercará los campamentos de refugiados que están en esa zona, y que los falangistas se encargarán de limpiar, es porque ese fue el término, los campamentos de refugiados. Ahí es donde, ese es el preámbulo de las matanzas de Sabra y Shatila, es decir, la preparación. La preparación de lo que se llamó el asalto final fue oficialmente llevado a cabo por las milicias de la Falange Libanesa, el partido al que pertenecía el presidente asesinado. Las matanzas comenzaron un jueves 16 de septiembre por la tarde y hasta la hora, sabemos, a las 6 de la tarde empezaron. El ejército israelí rodeaba los campamentos y tenía el puesto de mando en una zona alta, conociendo Beirut, se sabe, desde la que se veían perfectamente todas las calles de Shatila, etc. Esto está descrito por la prensa israelí también, básicamente en un libro estupendo de un periodista israelí, Amon Kapeliut, que se llama Investigación sobre una masacre. Está descrito como desde esa zona donde estaba la embajada kuwaití se veía muy bien todas las calles del campamento. Entonces, desde las 6 de la tarde del jueves se instala ahí el ejército y da la orden de entrada a los falangistas a media tarde del jueves. Y a partir de ahí se desata el infierno. Como enseguida se hizo de noche, ya esa noche y la noche siguiente, desde las posiciones del ejército israelí se iluminaban las calles de los campamentos con bengalas. Y se puede decir que durante 2 días con sus noches, 2 días y medio con sus noches, estuvieron matando a todo el que encontraba. Y básicamente mataron niños, mujeres, ancianos. Una barbarie que no fue contada hasta que periodistas internacionales pudieron entrar en los campamentos. Los métodos que emplearon pues fueron desde machetes, o sea, con arma blanca, a lanzar granadas dentro de las viviendas, ejecuciones que los ponían en fila a todos y disparaban a toda una familia. Eso. Y se empezó a saber que algo pasaba en los campamentos en la mañana del sábado, que fue a mediodía. Comenzaron a entrar periodistas que estaban en Beirut, diplomáticos, y se encontraron con ese horror de los cadáveres hacinados en las calles, ya muchos de ellos hinchados por el calor, que fueron imágenes que impactaron porque salieron en las televisiones occidentales y que impactaron muchísimo a la población, porque era la atrocidad de una matanza contra población indefensa. Una matanza que no pudo ocultar ni siquiera el propio ejército de Israel. Se sabe que algunos soldados israelíes, de los que estaban cercando,
se dieron cuenta de lo que estaba pasando porque llegaban, sobre todo mujeres, gritando y diciendo que estaban matando a los niños, se iban a sus puestos para que las dejasen pasar. Y pero hay un testimonio interesante que yo saco aquí que salió en la prensa israelí, de un soldado que dice: yo informé a mis superiores, pero me dijeron que tranquilo, que estaba todo bien, que no dejase pasar a nadie. O sea, que los volviera a mandar adentro. Y eso fue lo terrible, que estuvieron cercados sin poder salir, porque si no podría haber huido más gente, ¿no? No sabemos cuántas personas murieron esos 2 días. Se estima que entre 460 y 6.000 en un campamento donde vivían 10.000 habitantes. Hoy en Shatila no queda nada de aquello. Los edificios se levantaron de nuevo, se crearon calles estrechas donde se amontonan unas encima de otras, multitud de casas insalubres, repletas de gente que se asoma curiosa cuando ven pasar por delante a un grupo de desconocidos. En ese laberinto hemos quedado con unas personas que sobrevivieron a los asesinatos. No muchas pueden contarlo. Quedamos en un centro de día para ancianos. Allí pasan las horas rodeados de gente de su edad, realizan diferentes actividades de rehabilitación, tienen juegos de mesa. Es un lugar más agradable que sus casas frías y húmedas. Nos vemos en una azotea techada, llena de plantas y con varios sofás y sillones, donde un grupo de 4 personas, aunque al final se sumarán varias más, me esperan con muchas ganas de conocerme y contarme qué sucedió en el genocidio de Shatila. Han pasado 41 años y ellos están mayores, sí, pero no han olvidado. Su relato es atropellado, se interrumpen constantemente, completan lo que dicen los demás, se enfadan al recordarlo, me lo cuentan con la intensidad y la urgencia de los que saben que esa historia se perderá con ellos. Querida, yo estaba en el campo cuando ocurrió y recuerdo que de repente empezaron a caer llamaradas esa noche. También oímos fuertes disparos que venían del mar, pero los sentimos muy cerca de nosotros, como si vinieran desde donde estaba el hospital. Nos atacaban y disparaban desde todas partes, tanto desde el cielo como desde el mar. Envié a mis hijos a un refugio. Luego empecé a preparar el desayuno para llevarlo al refugio. Entonces, uno de mis vecinos me preguntó que por qué seguía en casa. Le dije que había enviado a mis hijos al refugio, pero que no me quedaba con ellos. Fui al albergue a recoger a mis hijos. Corrí al hospital en Gaza, pero estaba abarrotado, así que me negué a quedarme allí a pesar de que mi prima me insistió en que me quedase. Decidí huir y esconderme en las escuelas de UNRWA. Ella se llama Yamile Mohammad y tuvo la suerte de sobrevivir al horror. Pero cuando llegamos a las escuelas de UNRWA, oímos que hombres armados habían llegado desde donde se produjo la masacre a la zona llamada Aldana, cerca de nosotros. Así que cogimos a nuestros hijos y huimos a pie a otro lugar lejano llamado Talat al-Kayat. Nos quedamos allí. En estas guerras he perdido a mis 3 primos, a la hija de mi pariente y a su hijo, todos ellos asesinados en mezquitas. A mis 2 hijos les dispararon. Uno de ellos está parapléjico y el otro resultó herido en un ojo y en la cabeza. Sentada en una esquina de la terraza está la mujer más mayor de todas las que conozco esta mañana. Lleva un pañuelo blanco que cubre su cabeza y tiene la cara llena de arrugas. La emoción de lo que vivió hace que se atropelle hablando. Las palabras escapan de la boca de esta mujer que no puede contenerse. Cuando habla, el resto se calla para escucharla. Se llama Husni Ahmad. Pero yo no salí de mi casa y mis hijos se dispersaron por todo el campo. Un día fui a protestar porque 2 de mis hijos estaban en el mismo frente. Me opuse, temiendo que ambos fueran abatidos. Así que uno de mis hijos fue asignado a otro frente de batalla situado a la entrada del campo, mientras que el otro fue asignado a la salida del campo. Yo me quedé en mi casa y no la abandoné,
pero mis hijos, por desgracia, permanecieron en los frentes de batalla hasta el final. Ni siquiera durmieron una sola noche en casa. Sufrimos mucho durante la masacre. No había comida, ni agua, nada. Cuando un camión intentó entrar para darnos comida, lo pararon. Juro por Dios que mi hijo recogió arroz del suelo para traérnoslo. No dejaron que el camión entrara en el campo. Lo detuvieron bombardeándolo, incluido el arroz que cayó al suelo. Bombardearon el camión que venía a proporcionar ayuda alimentaria a la gente que estaba atrapada, sin comida, agua ni nada. Y todo cayó con él al suelo, y luego se fue. Como te lo estoy diciendo, mi hijo recogió arroz del suelo después de que se esparciera, ya que estábamos completamente atrapados. Husnille no olvida a los militares libaneses que torturaron y asesinaron a sus compatriotas. Los militares libaneses siguen controlando hoy las salidas y entradas de los campamentos de refugiados palestinos en Líbano. Las fuerzas libanesas que estaban en las entradas del campo prohibieron a las mujeres que trajeran mercancías. Nos obligaban a devolverlo. Una vez me pararon para registrar mis maletas y cuando encontraron la comida que había comprado, me obligaron a devolverla. Me dijeron que la devolviera al lugar de donde la había sacado. No nos dejaron traer nada. Han pasado ya 41 años, así que les pregunto si es posible pasar página. Sadiq Mahmoud me responde entre indignado y abatido. No, claro que no. Puede que sea un poco mejor, pero no olvidamos lo que nos pasó y nunca lo olvidaremos, aunque lleguemos a los 100 años. Todos asienten con la cabeza, ninguno puede olvidar. Además, todavía hay asesinatos. Un día antes de esta entrevista, el ejército israelí ha asesinado de un disparo en la cabeza a un niño de 14 años mientras paseaba con su padre. Y cuando él lo menciona, todos se indignan. El enfado se puede sentir. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿De qué les va a servir matar a un chico que solo tiene 14 años? ¿Dónde están los derechos humanos? Se lamentan. Cuando cuentan que un adolescente ha sido asesinado, a los más ancianos se les rompe el corazón. Creen que el conflicto se perpetúa, generación tras generación. Vivieron la masacre con nosotros, sufrieron como nosotros cuando eran pequeños y siguen sufriendo hoy. En cuanto a las generaciones modernas, cuando nos sentamos con ellas, siempre les hablamos de lo que nos ocurrió y de lo que pasamos. Estuvimos bajo el ataque constante de todo el mundo desde 1973 hasta 1982. Inshallah, un viaje a Palestina en Líbano, es una producción de Ser Podcast y UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Guión y narración, Manu Tomillo. Vídeo y fotografía, Leticia Pellicer. Doblaje, Tony Martínez, Beatriz Nogal y Laura Martínez. Realización sonora, Carlos Higueras. Coordinación, Cristina Poveda, Irene Martínez y Ana Alonso.